Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes al profesor Rafael de Giorgi. Estamos ya aquí en este día viernes 27 de agosto para dar inicio a nuestra tertulia académica, Pandemia, Literatura, Justicia y Derechos, una tetralogía, por decirlo así, que hemos pactado con el profesor de Giorgi para tener más amplio margen de maniobra. Hola Javier, veo que Javier Espinosa también se y la idea es eso, un poco reflexionar sobre la coyuntura, sobre el contexto actual, un poco lo que todas y todos traemos, ¿no? Esta crisis estatal, un poco a propósito de la carencia, de la falta de derechos. Bueno, el profesor de Giorgi además es un erudito y esto lo conecta con el cine, con la literatura. Entonces, por eso decidimos hacer esto así de amplio para empezar a charlar con él y eventualmente, bueno, pues sugerirle ahí algún tema de conversación. Jorge, también bienvenido. Jorge Dubles. Hola, pues, profesor, lo presento y ya de ahí iniciamos. Bueno, que es súper conocido Rafael de Giorgi en México, muy querido maestro de muchos y muchas. En 1971 se graduó con honores en filosofía en la Universidad de Roma con una tesis sobre perspectivas de la lógica jurídica, de la lógica ética, después de haber realizado estudios e investigaciones en numerosas universidades europeas y haber impartido clases en el Max Planck Institute en Alemania, como todos sabemos. La colaboración más fructífera la tiene con Niklas Luhmann, con quien fundó en 1990 el Centro de Estudios en Riesgo de la Universidad de Lecce, hoy Universidad del Salento, de la que sigue siendo director en la actualidad. Realiza numerosos estudios y seminarios en América Latina, obtiene una cátedra de excelencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido decano en la Universidad del Salento hasta el año 2012, en el que fue nombrado director del Departamento de Estudios Jurídicos de la misma universidad. Bienvenido, don Rafael de Giorgi. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todas, a todos, a las personas que no tengo todavía el placer de conocer y a las queridísimas personas que están aquí y cuya presencia es para mí felicidad y honor. Y no lo puedo nombrar todo. Comienzo con Juliana, que no puedo ver, no sé si está ahí, pero Jorge lo puedo ver, Javier lo puedo ver, y entre ellos, al primer lugar, también Nuria y José, que me ha hecho este placer de permitirme de hablar con ustedes. Entonces, pandemia, literatura, justicia y derecho. Digamos, no sé cómo se pueden enfrentar tantos temas en uno, aun si los temas, digamos, los tres temas, los cuatro temas, están en una palabra. Digamos, lo que está aconteciendo es una cuestión de la cual no tenemos la posibilidad y la capacidad de una representación. Nos faltan los conceptos, nos faltan las palabras. Lo único que tenemos son viejos conceptos y viejas palabras. Bien, y este es un grandísimo problema. Pandemia. La primera idea que yo puedo poner al lado de esta palabra, de este concepto, es una idea que tiene que ver con las orígenes de todas las pandemias que conocemos, con las orígenes de todos los grandes contagios que nosotros conocemos. Y la idea del desbordar, ultrapasar un límite. En inglés es spill over, ultrapasar, derramar, salir, caer. Entonces, es una idea que tiene que ver con el ultrapasar un límite. Y mi idea es la siguiente: nosotros somos consecuencia. Nosotros estamos más de esta parte del límite, antes del límite. Y es muy difícil representarnos la idea de estar de la otra parte del límite.
¿por qué? Por muchas razones. Primero, porque la tecnología que podemos utilizar para representarnos el límite es la tecnología de la racionalidad clásica. Es la idea de razón, en otras palabras. Esta idea de razón es ella misma el límite de sí misma. Entonces, la idea de razón es una idea que tiene a que ver con muchas paradojas. La idea de razón tiene que ver con la idea de substancia, esto quiere decir con la idea de identidad, ma ella tiene que ver con la idea de cambio, tiene que ver con la idea de transformación. Ella es lo que pone el límite, ma ella misma es el límite. Ella es más de acá y más de allá, entonces, alén y aquí. Y nosotros oscilamos en la representación del límite, no tenemos la capacidad de representarnos este presente, que es el presente de este desbordar. ¿Qué es lo que ha desbordado? Es un elemento natural que propiamente está en algunos animales, que puede ser reproducido también de manera artificial, y nosotros no sabemos si es la primera o la segunda hipótesis. De cualquier manera, se ha desbordado en las dos posibilidades, ¿no? Entonces, los animales pueden incubar sin problemas este elemento que es vida, pero no es vida. Hay también el límite, claro, pero es capaz de una reproducción que es la única posibilidad que él tiene para continuar a mantener sí mismo como elemento capaz de se reproducir. Claro. Y este lo llamamos con una palabra que tiene su historia de virus. Bien, entonces, ¿qué ha acontecido en este último año? Que se ha producido por la presencia y la multiplicación de este virus, no solo contagios entre las personas, tristemente muertes, más este tiene que ver con la naturalidad de los acontecimientos. Y frente a la naturalidad podemos hacer como los científicos que observan la normalidad de esta naturalidad, de estos acontecimientos naturales, utilizan tecnologías para su descripción y ahí donde es posible utiliza tecnologías para bloquear las consecuencias, para impedir las consecuencias. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos observar lo que acontece en la sociedad. Y los virus, los cuerpos, no son sociedad. De la sociedad podemos entender la comunicación social. Bien, ¿qué ha acontecido? Primero, esta imposibilidad de construir conceptos, semánticas, sentidos para describir el límite. Nosotros podemos observar las consecuencias del desbordar o los antefactos del desbordar, ¿no? Así que en los dos casos de los antefactos y de las consecuencias, estamos indicando siempre antefactos de lo que no somos capaces de considerar como factos. Vamos a ver qué ha acontecido en la comunicación social en estos casi 2 años, año y medio, casi 2 años. Se ha producido una viralización en la comunicación, así que viral ha dejado de ser una característica del virus, de la fuente, digamos, y se ha transformado en una característica de la comunicación social. Se han viralizado fake, falsedades, falsos conocimientos, se han viralizado representaciones del presente, mas virales, que no tienen ninguna referencia ni con la producción material de sentido, ni con la estructura temporal de la producción de ese sentido. Y se ha comenzado a producir representaciones del futuro. Así que el primer grande problema que
tenemos es, ¿cuándo comienza este futuro? ¿Cuándo va a comenzar? Entonces, frente a esta incapacidad de producir sentido, de tematizar, de determinar, de localizar, de temporalizar y de decidir, nosotros somos consecuencia limitada de nuestro quedarnos al límite. Y no sabemos si mirar hacia atrás o mirar hacia adelante, siendo que mirar ahí en abajo donde está lo que utilizamos como realidad es una cosa que no podemos hacer. Algunas consideraciones. Es muy interesante considerar, por ejemplo, que digamos, tenemos tantas representaciones históricas, literarias, poéticas, de lo que llamamos de contagio y que con una palabra también muy antigua llamamos de pestis, hasta utilizar la palabra pestilencia para indicar algo que se contagia, se difunde, es viral y huele. Porque entre las primeras descripciones de este fenómeno están aquella de Tucídide, en referencia a la peste griega de Atenas del 430, y es interesante, digamos, la manera, el terror que utiliza Tucídide en la descripción analítica de lo que acontece, el terror, el miedo, la preocupación, el dolor, naturalmente. Otra grande y maravillosa representación que es una reproducción poética, una imitación de la descripción de Tucídide, es interesante en el libro sexto del De Rerum Natura de Lucrecio. Lucrecio, el gran poeta de formación epicurea, comienza su maravillosa obra con un himno a Venere, Venus, que es la dea de la belleza, la dea del amor, la dea de la pasión, la dea de la vida, la dea de los ríos, la dea de las primaveras, etc. Piensen a Botticelli, por ejemplo, el pintor italiano. Entonces, y el libro sexto es el libro del dolor, del olor feo, feder, de la peste. Es interesante leer cómo Lucrecio comienza con los antefactos de la peste, después con la difusión del dolor, en un momento él es de una capacidad analítica. Hoy podríamos decir, él puede hacer la radiografía del dolor y de la expansión del dolor sobre los cuerpos, de la destrucción física, del fedor, del olor feo de este dolor. Es un dolor que huele mal, en otras palabras, hasta sofocar. Bien, continuando, tenemos muchas representaciones hasta de las pestes del siglo XIV, ma aquellas manifestaciones que nos dejan, digamos, con una grandísima maravilla son, por ejemplo, las descripciones de la peste de Londres de 1600, la descripción que hace Defoe, y en Italia, digamos, las descripciones de la peste de Milán de 1631-32. ¿Por qué es interesante? Porque esta descripción, me refiero a las descripciones de la peste de 1630-31 a Milán, no solo han sido objeto de construcciones literarias grandes, y no me refiero a la de Manzoni, que es una de las peores que existen, y es una peste el hecho de que en Italia todavía los jóvenes están obligados a leer los Promessi Sposi. Yo me refiero a lo que significó esta peste de Milán de 1630. Esta significó la invención de un tratamiento moderno, jurídico, de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque no solo hubo una interpretación
religiosa de la peste como algo malo que los hombres habían merecido, mas fueron inventados los autores del mal, los untores, aquellos que ungían una crema, un ungüento, a través de lo cual se difundía la peste. Bien, conocíamos la interpretación religiosa de la peste. Digamos, Sodoma, Gomorra son manifestaciones instantáneas, digamos, de la punición divina. Una idea que ya encontramos en la mitología griega. Zeus también, cuando estaba enojado con los hombres, los punía y les enviaba, no peste, enviaba fuego, relámpagos, insomma, no era, digamos, lleno de benevolencia con los hombres, Zeus. Bien, el dios cristiano también, judío cristiano también, manifiesta su potencia, su fuerza contra los pecadores con, digamos, combinando mal, ¿no? Enviando mal. Así que tenemos no solo esta interpretación de la peste de 1631, esta interpretación católica, digamos, más que católica, sería que decir supersticiosa, porque en la realidad fueron los soldados que llegaban del norte de Europa, de, digamos, moderna Alemania, los Lanzis, que llevaron la peste, esta interpretación, más una interpretación jurídica. Y esta, digamos, es la manifestación de uno de los primeros grandes procesos políticos del derecho penal moderno. Y es interesantísimo porque, digamos, no tiene grande diferencia entre los procesos políticos que fueran hechos en el 1600 y que fueran descritos no tanto en estos libros muy malos de Manzoni, ma de Verri, el historiador iluminista, ¿no? Ahí donde tienes una teoría de la prueba, una invención de la prueba, una invención de los hechos, la constricción a declaraciones a través de la tortura, tiene una función de la tortura para inventar la verdad, digamos, es grandemente moderno y no tiene nada de diferente de lo que vaya a acontecer tristemente en aquellos siglos con la Inquisición y siglo después, tristemente, en el siglo XX, en la Unión Soviética con los procesos políticos y también en Italia y en toda la dictadura del siglo XX, hay cuando esta estructura procesual pestilencial, maledetta, ha sido utilizada y yo creo que viene tristemente utilizada hasta Guantánamo para quedarnos en tema, digamos. Así que podemos ver cómo la literatura, la interpretación religiosa, etcétera, construyen un universo, un teatro de representaciones y de anticipaciones de lo que vaya a acontecer. Ma lo que yo creo se queda como un carácter igual, idéntico, naturalmente con tantas diferencias en todas estas representaciones, es primero el dolor, la función del dolor. Y esta función del dolor es una función que encontramos no solo en las religiones, no solo en los procesos políticos, ma, digamos, en la representación trágica de la historia y del poder hasta el siglo XX y XXI. Yo me acuerdo de algunas palabras y páginas maravillosas que he tenido oportunidad de citar muchas veces en estos últimos años de Horkheimer, lo cual describe en su representación de la autoconservación de la razón, describe el nazismo y su representación, como toda la representación de todas las dictaduras, del dolor y de la muerte, naturalmente.
Lo que yo creo es un carácter, junto al carácter del dolor, en esta pandemia que estamos viviendo, y son algunos caracteres también, otros. Dolor de una parte y de otra parte la invención del otro a través de la pandemia. El otro, la alteridad como amenaza. El otro como fuente del mal. El otro como una alteridad amenazadora. Ya habíamos tenido representaciones de esta alteridad. Los infieles del Islam son los otros, mas también los paganos para los cristianos son los otros, mas también las mujeres para los procesos a las brujas, las mujeres de la Inquisición son esta alteridad. Los homosexuales del nazismo, los judíos que son los últimos a ser perseguidos, porque antes de los judíos habían sido perseguidos por estas dictaduras los homosexuales, las mujeres, aquellas personas que no tenían trabajo, los desempleados, los pobres. Esta era esta grande masa de alteridad que tenía que ser eliminada para una reproducción pura de la raza y del poder. Ahora tenemos la contextualización comunicativa del otro. Se ha reproducido en condiciones que, si me permiten la palabra, podríamos llamar de democrática en el mundo, lo digo en un sentido un poco irónico también, ¿no? La construcción del otro como amenaza. Junto con la viralidad de una comunicación fake. Lo que nos impide de representarnos lo que estamos viviendo. Lo que nos impide de ver, en otras palabras, lo que está aconteciendo. ¿Y qué está aconteciendo? Algo trágicamente igual a lo que había acontecido en otras condiciones, solo que en la sociedad nunca existen condiciones iguales. Lo igual es totalmente diferente. The same is different, decía Zeleny 30 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué está aconteciendo? Está aconteciendo que encontramos fuerza en la criminalización del otro. Retoma fuerza la tomar distancia frente al otro. Esos residuos de la vieja idea de substancia y de identidad típica del Occidente, ¿no? Entonces, las alteridades son otra vez tema. Y la viralidad de una comunicación que tiene interés en excluir las alteridades. Usted puede imaginar que en el siglo XXI están discutiendo sobre igualdad entre hombres y mujeres. Usted puede imaginar cuánto la temporalidad de esta sociedad está desplazada frente a la dimensión material de la producción de sentido. Esta es la paradoja que nos impide de representar lo que está aconteciendo. Este desplazamiento, porque están así, tiene una diferencia que no se puede rebasar la dimensión temporal y la producción de sentido. La dimensión temporal está séculos más adelante de lo que está sedimentado en las discusiones y en las palabras que utilizamos, los conceptos que utilizamos. Entonces, esta viralidad del tener a distancia ha reconstruido justificaciones para diferencias que no existen. Usted piensa que cuando los biólogos en su asociación mundial afirman que raza no tiene nada de biológico, entonces que la palabra raza tiene que ser eliminada del vocabulario porque no tiene referencias materiales, ni científicas, nada de nada, estamos discutiendo sobre racismo. Entonces, ninguna maravilla, entonces, si
la viralidad, la construcción criminalizada, reconstrucción criminalizada del otro, pasa a través del respiro, la idea de respiro. Lo que huele es la alteridad, me permiten, los conceptos no huelen, pero en este caso huelen los conceptos, así como huelen las palabras, huelen las sexualidades, huelen las diferencias. Buscamos, en otra palabra, refugio en conceptos, en palabras que no tienen sentido y que se pueden solo reproducir de manera viral en una comunicación viralizada por las falsificaciones, por los fake que la están construyendo. Y el derecho está atrás, porque la capacidad del derecho de inmunizar la sociedad contra sí misma se manifiesta como total impotencia. No puede hacer nada, no es capaz de hacer nada. El derecho ayuda a la sociedad a reconstruir las desigualdades, ayuda a la sociedad a reproducir las diferencias, ayuda a la sociedad a reproducir las alteridades y ayuda a la sociedad a mantener el virus vivo y activo, porque las posibilidades y las potencialidades que existen a través del conocimiento científico están desigualmente distribuidas. Usted no sabe o sabe que en África no llega ni hasta 2% el número de aquellos que han tenido la suerte de obtener una vacuna. Y en Europa, en Estados Unidos, estamos o están hasta 65-70%. No importa cuánto, entonces. Europa, first. América, first. Occidente, first. El trumpismo existe y continúa amenazador en las tecnologías jurídico, política y semántica que nos impiden de entender solo poco a poco de lo que realmente está conociendo. Lo único que sabemos formular a estas condiciones es ¿y cuándo comienza el futuro? El futuro tristemente ya comenzó y nosotros somos consecuencias de los pasados que continuamente reactivamos como futuro. La sociedad olvida y repite, y a través de olvidar y de repetir lo que ella misma ha hecho, deja producir grandes transformaciones, muchas veces amenazadoras, destructivas y por lo menos peligrosas como aquellas que estamos viviendo. A mí me gustaría parar aquí con estas pequeñas consideraciones, con estas pocas reflexiones y dejar naturalmente lugar a todas las preguntas que ustedes tienen y que quieren hacer. No sé si el coordinador, si José está de acuerdo o si quiere proceder de otra manera. No, gracias, profesor. A ustedes. Yo sugiero que levanten aquí la mano virtual, como se dice, y les voy dando turno. Yo justo por esa posición que tengo de moderador, voy a hacer unas reflexiones, porque justo pensábamos que eso, ¿no? Que fuera una charla, y luego de manera inmediata me voy a ver las manos que estén disponibles aquí, las preguntas que estén en Facebook o en Telegram. Muy interesante, profesor, lo que dice. Yo voy a contribuir a ese espléndido collage que nos presentó para abordar estos temas. A propósito de lo que yo recordé, ¿no? O sea, de las cosas que yo conecté con lo que dijo. Recuerdo que la mística cristiana hablaba de algunos, visionarios de estos santos, ¿no? Pienso, no sé, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que decían que en sus visiones, cuando lograban acceder al infierno, y mirar el infierno, muy dantesco, preguntaban que, bueno, era tan impactante la visión del infierno que por ellos después en sus charlas con Dios o con los ángeles, preguntaban, ¿por qué no
se permite que uno de los condenados venga al mundo. ¿Por qué? Porque esto solucionaría todos los problemas. Si el mundo viera lo que sufre un condenado como yo lo vi en mi visión mística, seguramente se portarían bien. Y los ángeles y Dios les contestaban, no, porque un condenado en el mundo es tan putrefacto la situación del condenado que mataría a todo el mundo, ¿no? O sea, esa pestilencia llegaría a todo el mundo. Entonces yo lo conecté un poco con esta idea del oltrepasare, ¿no? Del desbordamiento, porque claro, es la visión entre un mundo y otro, ¿no? Entre esa alteridad, ¿no? Esa dialéctica que se genera y que efectivamente con la pandemia ahora se vuelve a desbordar en muchos aspectos, en muchos sentidos, porque es un temor que tenemos a los otros, ¿no? Quizá no al otro específico, sino a los otros, y que se ejemplifica muy bien, por ejemplo, en la demanda al cine de zombies, ¿no? La gente adora el cine de zombies, y uno de los factores psicosociales que puede explicar esto es justo eso, ¿no? Sentirse seguro, aislado, que eso contribuye de una forma de interacción social muy, muy favorable al mercado, ¿no? Que estás tú consumiendo desde Amazon en tu casa todo lo que te ofrecen para protegerte de ese mundo exterior. Entonces pensé justo eso, que quizá también hay un sesgo de trascendencia en términos metafísicos, o sea, es decir, hay una cuestión ahí desde los griegos hasta hoy que tiene que ver con que sobrepasar también es trascender hacia otro mundo, ¿no? Y entonces eso lo ligo con lo de presente, pasado y futuro. Yo había intuido, leyendo a Talí, esta breve historia del futuro, que él dice que el futuro que estábamos viviendo terminó en este siglo, ¿no? O sea, se acabó, como lo consideramos Estado, el principio de representación, derechos humanos, justicia, constitución, eso se acabó. Dicen, eso empezó en el siglo XVIII. Entonces, lo que dice usted tiene mucho sentido. Hoy empieza un nuevo futuro, pero nos tocaría a nosotros definirlo. El problema es que al considerarnos posmodernos, estamos como atados a un tiempo pasado que condiciona ese futuro. O sea, estoy así como haciendo, digamos, una reflexión así general. Por último, creo que apelando a la literatura, una imagen poderosa de estas cosas nos las da Saramago en el ensayo a la ceguera y ensayo a la lucidez, que están interconectados, porque es una pandemia, el primer ensayo, que cuestiona el ordenamiento jurídico, y el segundo ensayo es justo lo que dijo, democracia entre comillas. Entonces creo que un poco para, insisto, aportar a este collage que inició usted a describir, parece que pudiéramos también utilizar esa interpretación literaria que Saramago nos propone, ¿no? Son así un poco reflexiones. Gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Claro. Eso se trata. Y ahora sí, alcen sus manos. Listo. Gracias. Entonces, la mística cristiana está, digamos, llena en todos lugares de estas representaciones, ¿no? Porque, digamos, cuanto más impresentable era la imagen, cuanto más grande el dolor, la mortificación de la carne, cuanto más fuerte era el fedor, digamos. Yo creo que se dice fedor, ¿no? El hedor. El olor negativo, digamos. Exacto, ¿no? Hedor, perfecto. Tanto más clara era la presencia de la voluntad divina. Claro. Para dar una idea, todas estas eran expresiones de la voluntad divina, tenían que ser interpretadas, ¿no? Y la interpretación era que el dolor, digamos, era esta manifestación de punición merecida. Claro. Entonces, esta es una idea. La otra idea es la idea de la cual usted estaba hablando, del sobrepasar, naturalmente, ¿no? Sobrepasar de la vida y la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Las modalidades de la muerte, etc.
no olvide una cosa. Cuando en los claustros en el medioevo morían algunas monjas, frailes, etcétera, de lo cual se imaginaba que pudiesen ser nombrados santos, entonces se abría el cerebro y se dejaba abierto en los cuartos, en las cámaras. Y usted naturalmente tiene una idea de lo que es el proceso de putrefacción, naturalmente. Bien, estaban aquellos monjes, frailes y personas capaces de interpretar la voluntad de Dios, los cuales interpretaban el olor de santidad. Entonces era el hedor tan fuerte y tan especial que era interpretado como olor de santidad. Y todavía se acostumbra a decir que ahora, en estos días, que esta persona que ha fallecido 4 o 5 siglos atrás está en olor de santidad. Entonces, la idea es esta. Entonces, y peste, pestilencia, hedor, olor y sobrepasar son todas secuencias argumentativas, si me permite, y representativas de algo que tiene que ser interpretado porque no puede ser interpretado. Bien. Sobre entonces esta idea del trascender, del ultrapasar, pasar, etc. Sobre el futuro que ya terminó, mi idea es la siguiente. El futuro, digamos, el pasado es como que terminó. Y que la semántica a través de la cual hemos representado el presente hasta ahora se ha realizado. La idea de democracia se ha realizado no en el sentido de la verdadera participación universal, sino en el sentido de que la tecnología que estaba inmanente a la democracia, que es una tecnología que tiene la función de inmunizar la política frente al consenso, esta se ha realizado. Y la política es verdaderamente inmunizada frente a lo que realmente acontece, claro, ¿no? Así como idea de voluntad general, la idea de intereses públicos, etcétera, etcétera. Todo eso se ha realizado no en el sentido de los teóricos del derecho constitucional o de los filósofos del derecho, los cuales digamos, están en relación a los valores, al bien, etcétera, mas se ha realizado en el sentido de que paradójicamente se ve lo que ellos eran, cuál era su función, así como los derechos humanos. Cuanto más son violados, tanto más se han realizado en su función moderna, etcétera, que tienen. Y nosotros no somos postmodernos, son las primeras manifestaciones de la modernidad. Esta es lo que hemos construido como modernidad, lo que se ha construido como modernidad, es esta alteridad, la producción de excedencia, que no son mercaderías, no es la excedencia en el sentido del mercado, pero del mercado de lo que se acostumbra llamar de humanidad, de los hombres. Aquellos son excedentes. Los cuerpos son excedentes. Claro, no los bienes. Porque los bienes que se producen no son excedentes, son pocos. Piense, por ejemplo, a la fama universal que existe, ¿no? Mas los hombres, los cuerpos, los hombres como cuerpos son excedentes, los hombres como voluntades son excedentes, los hombres como esta otra construcción metafísica que es el sujeto, todo este es excedente. Usted ha podido ver lo que acontece en estos días en Kabul. Esta es la idea de la excedencia. Sean 1.000 o sean 15.000 muertos, eran ya excedentes cuando han llegado al aeropuerto. Nosotros estamos observando la tragedia de esta excedencia, que no es una excedencia de números, sea claro, ¿no? No es una excedencia de números, es una excedencia de funciones, es una excedencia de posibilidades de obtener reconocimiento. Entonces,
La construcción de Saramago es de una maravillosamente impresionante en los dos ensayos, ¿no? El ensayo, la lucidez viene cuando los particulares tratan el poder en el sentido del poder. Yo tengo la posibilidad de no expresar mi consenso, entonces no expreso mi consenso, solo que es como si al poder le falta, a través del rechazo de expresar el consenso, le falta la materia prima. Porque, claro, a pesar de cómo está construido este consenso, a pesar de cuánto fake este consenso, a pesar de cuánta violencia, rechazo, destrucción de la alteridad está en este consenso, vean el trumpismo, a pesar de todo esto, la democracia no puede ser inventada sin la invención del consenso. Claro, que ahora vemos finalmente es esta viralidad, que no es ni vida ni muerte, en otras palabras. Y la ceguera deja ver que son los particulares cuando son tratados a través del dolor o a través de la falta de capacidad de ver, cuando son tratados como particulares, en las palabras. Se matan. Son mucho peor de cualquier mafia. Se puede comer entre sí. Entonces, yo creo que el futuro puede comenzar, como dijo Saramago, no sé, si puede comenzar cuando vamos a tener lucidez. Claro, que es lucidez frente a la construcción de lo que utilizamos como realidad en esta viralidad de la cual somos sumergidos. Excelente, profesor. Gracias. Ella que Juliana asentía, yo igual, o sea, es que estos conceptos, ¿no? De inmunización, el derecho Sí. como un dispositivo cibernético, maravilloso. Jorge, adelante. Hola José, hola Rafael, hola a todas y todos. Un placer, gracias por esta invitación y nunca voy a parar de decir cuánto placer nos produce, supongo que a todas y todos, escuchar a Rafael, ¿no? Es decir, gracias. Uno empieza a hacer notas como para hacer una pregunta o hilar un pensamiento y él va tanto más rápido que lo que uno puede anotar o pensar que queda atrás. Pero nada, en el intento de aportar o de provocarlo, dos preguntas. Una, un texto quizá para mí el más maravilloso de Kelsen, que los filósofos positivistas analíticos omiten y olvidan rigurosamente por lo mismo, es Sociedad y Naturaleza. Y allí él trae, que creo que está en el origen justamente de su pensamiento antropológico, que funda su teoría del derecho, trae esta idea de que en el origen, por hablar en forma bíblica, en el origen era la imputación, ¿no? Es decir, que el pensamiento de lo que para un filósofo del Círculo de Viena como él era pensamiento primario, la idea era que todo se conectaba a partir de la voluntad de los dioses, ¿no? Y esto funciona como funcionaba, y me parece, sigue funcionando como principio explicativo. Obviamente él procuraba reemplazarlo por el principio de causalidad y no vamos a ahondar sobre lo que ustedes ya conocen. Entonces, la pregunta sería, Rafael, ¿en qué medida este momento de nuestra historia no estaría pidiendo la reversión de ese análisis de Kelsen, en el sentido de cuánto esta política de la que estás hablando, que predomina, utiliza paradojalmente el principio científico o las teorías explicativas de naturaleza causal para soterrar lo que en realidad es imputativo, como la economía, como
básicamente como la economía, como la distribución de los bienes, ¿no? Esto sería, y me parece que es lo que califica, como vos llamaste, trumpismo o trampismo. Y lo otro es más bien un sumarme a lo que ha dicho José Ramón y vos sobre Saramago. He dicho en algunos de estos encuentros que tanto a los que tanto nos invitan los amigos del Brasil sobre derecho y literatura, que me parece que Ensayo sobre la ceguera sería como la reversión del Leviatán, ¿no? Lo que permite mostrar Saramago sería algo así como decirnos, miren, si el invento de Hobbes se desarma, lo que ocurre es esto, ¿no? Y me da la impresión que lo que está ocurriendo en Kabul, lo que está ocurriendo en el mundo, marcan esta época de ese modo. Es como si estuviéramos, se lo decía a los alumnos el otro día hablando de este tema, es como si estuviéramos en 1647, ¿no? Es decir, un año antes de Westfalia. Es decir, como si todavía necesitásemos, como si necesitásemos unos nuevos tratados que diesen origen a otro orden, porque este ha puesto de manifiesto todo lo que vos acabas de decir tan hermosamente, tan lúcidamente, ¿no? ¿Puedo tomar la palabra? Adelante, profesor. Gracias. Jorge, mi querido Jorge, claro que estamos de la misma idea, misma representación, de la misma parte, compartimos el mismo punto de vista. Absolutamente de acuerdo con Sociedad y Naturaleza, las ideas de Kelsen, ¿no? De la origen imputativa, de la, digamos, distribución del sentido de los acontecimientos, porque era naturalmente, ¿no? Imputar el acontecer a titulares de Claro que ahí, digamos, eran los dioses y la voluntad de los dioses, hasta las primeras formulaciones del derecho natural. Las formulaciones del derecho natural, digamos, tomista, hasta, digamos, los modernos, ¿no? Tiene que ver con la representación de la voluntad divina, la distribución del bien y el gran problema del mal. Y claro, también que la causalidad se comienza a difundir con la invención del experimento en sentido moderno, prácticamente, ¿no? Y bien, y el derecho se civiliza cuando utiliza conexiones causales para justificar construcciones diferentes de la imputación, porque el derecho naturalmente hace ¿no? Bien, aun si a nivel de la interpretación justnaturalista continúa utilizando la referencia de la voluntad de Dios, pero utiliza la causalidad para digamos, imputar acontecimientos, ¿no? Claro. Mi impresión, y yo creo que somos de la misma impresión, mi impresión es que ahora se ha revuelto, ¿no? Se ha transformado, se ha hecho una reversión, como has dicho, entre las dos formas de distribuir atribuciones de los acontecimientos, ¿no? Porque es la distribución de los acontecimientos. Entonces, mira, por ejemplo, la alteridad, así como está construida, no tiene nada de causal. Claro, es una imputación, ainda una vez, naturalmente. Y aún si las justificaciones son causales, mas las causaciones son realmente imputativas, naturalmente. Claro. Mira, los jueces, como sabes, del nazismo, ¿no? Condenaban homosexuales a través de las normas que habían sido producidas ya en Weimar sobre la protección de la raza y de la sangre germánica. Yo tengo dificultad en imaginar que homosexuales
puedan constituir una amenaza para la raza. Y que, claro, que no se puede reproducir si es verdad que son homosexuales. Entonces, ahí la idea imputativa era la degeneración. Entonces, la idea de naturaleza. Y la naturaleza hacía posible imputar sentidos que no tenían nada de natural, nada de biológico, nada de científico, nada, claro. Entonces, esta reversión es una reversión continua que se reproduce. Es una justificación. Quien experimentó el límite de esta reproducción, el límite trágico de esta reversión continua, fue, desde mi perspectiva, Radbruch, lo cual, frente a la pregunta si normas injustas precisan ser obedecidas, dijo, no, las normas injustas, palesemente injustas, no pueden ser obedecidas, porque son palesemente injustas. Ma frente al problema, ¿cuáles son las normas palesemente injustas? ¿Dónde está la violación del crinamen, de la distinción, del límite, en otra palabra? Este es lo que es justo y no es justo. Este no se puede decir, naturalmente. Claro, Radbruch no tenía la teoría del observador, pero era tan inteligente de responder como hubiera podido responder cualquier observador de los años 70 o de los años 80, naturalmente, ¿no? El límite. ¿Y qué acontece? Que el ocultamiento del límite de esta diferencia hace posible utilizar causalidades para producir imputaciones, que es lo que los analíticos podrían decir la falacia. Claro que esta es una falacia increíble. Bien, absolutamente de acuerdo, digamos, la idea del Leviatán es para olvidar que acontezca lo que acontece con la ceguera. Claro, naturalmente, ¿no? Con toda la, digamos, la tecnología que puede justificar la idea del Leviatán, la idea es esta. Tiene algunas páginas en la lógica INS de Hegel que son maravillosas y parecen descripciones del infierno, de lo cual hablaba José Ramón en su intervención, naturalmente. El ser para la muerte, para matarse el uno con el otro. Digamos, es triste pensar que la idea que está utilizan ahora los intelectuales de lo que llaman de sociedad civil, ¿no? La idea de Hegel originariamente era el lugar ahí donde los particulares luchan uno contra el otro. Y ahora se ha transformado en el lugar que puede controlar el poder. Son los particulares que todos juntos se quieren, se aman, tienen la misma idea, dan el mismo consenso, quieren el bien. Entonces vamos a preguntar a la sociedad civil. Claro, ¿no? Esta idea que no tiene nada ni de histórico, ni de real, ni de nada. La sociedad civil es tan incivil como dijo Saramago en Ceguera. Muy bien, excelente. La sociedad civil, vamos a preguntar a la sociedad civil. Tienes el Supremo Tribunal Federal brasileño que se encuentra con la sociedad civil antes de tomar decisiones, pero frente a problemas del aborto, nos va a preguntar mujeres que han sido constringidas a recurrir a este instrumento suicida para ellas antes de ser homicida para... Pues, preguntan a teólogos, teólogas, profesores, científicos, juristas, abogados. Así que para decidir sobre la prostitución tiene que ver lo que piensan las personas que son trágicamente en esta condición. A ellas, pero hay que preguntar. Así que la sociedad civil no es el lugar del amor y del queremos todos nosotros, pero es un lugar bastante diferente. Y Saramago sabía lo que él decía. Como digo una vez, Dürrenmatt, en una disputa interior que él hacía con Brecht sobre la función del teatro, ¿no? Él imputaba a Brecht
tener la idea que el teatro tiene una función pedagógica, una función educativa, una función emancipatoria, etc. Y Dürrenmatt dijo que la diferencia entre su idea de teatro y la idea de Brecht era que Brecht decía lo que él sabía, él, al contrario, sabía lo que decía. Muy Así bien. Saramago la idea de la sociedad civil. Muy buenas analogías. Yo aprovecho pues para presentar a Jorge Eduardo Douglas Price, quien es, bueno, egresado de la Universidad de Buenos Aires, un gran teórico y filósofo del derecho que hizo sus estudios de posgrado en Italia y en España y que, bueno, ahora está en la Universidad Nacional de Comahue, ¿verdad? Creo que ahí estás, fuiste procurador y, bueno, nos da muchísimo gusto que esté esta mañana aquí conversando con nosotros. Y ahora le voy a dar la palabra a Juliana Nitschwander, quien es también filósofa del derecho y también estudió con el profesor de Giorgi y ahora es profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Juliana, adelante. ¿Dónde está? ¿Cómo se puede hacer para ver Juliana? Gracias. Eccola finalmente. Gracias, Ramón. Pido desculpas que no puedo hablar en español. Entonces hablo despacito en português, ok? Agradeço muito a Ramon o convite para participar dessa sessão e, sobretudo, a oportunidade de ouvir o meu mestre, meu professor há quase 30 anos, e é incrível como a cada vez que eu escuto o professor Raffaelli, novas ideias e novos caminhos para o pensamento se abrem, novas dúvidas se abrem, e eu acho que essa é a grande função do grande professor, colocar dúvidas na cabeça dos seus alunos, né? Então, hoje, o professor falou que a semântica da modernidade se realizou. E quando ele fala se realizou, nesse se realizar, professor, eu penso tanto que, de fato, a democracia cumpriu a verdadeira função da democracia, que é aquela de imunizar a política e não a de fazer com que o povo exerça o poder que lhe pertence originariamente, etc., etc., uma função de imunização da política, quanto de resto, essa vai ser a função da razão da modernidade, né? A função de imunização do presente e talvez de imunização também do futuro através dessa imunização do presente. Mas essa razão da modernidade, né, o Horkheimer falava em autoconservação da razão, é uma razão também que se autoconsome, né? Poderia se falar na autoconsumação da razão moderna, né? E nós estamos diante desse momento, um pouco como à beira do abismo da borda da Terra, que alguns dizem que é plana, né? Vendo essa razão da modernidade se autoconsumar. Essa é uma razão que foi toda construída em torno da noção de indivíduo, de sujeito, de direitos humanos, direitos individuais. E o senhor traz para a gente essa importante percepção da alteridade. De resto, a pandemia que nós estamos vivendo tornou muito visível, não apenas porque nós começamos a ver os outros como ameaça, né, como perigo iminente, mas também porque, se formos capazes de não sermos cegos, podemos conseguir perceber que só é possível sair dessa situação em que estamos se nós cuidarmos do outro também, né? Se nós pensarmos no outro. É uma saída que não passa pelo individualismo, mas passa sempre sob o ponto de vista do cuidado com o outro, da alteridade. Bom, tudo isso para lhe provocar e pensar se nós podemos conservar ainda
a razão imunitária da modernidade, se é possível uma salvação, uma autoconservação da razão imunitária da modernidade, através da construção de uma nova semântica, onde no lugar do indivíduo nós possamos colocar o outro. Para lhe ouvir um pouco mais sobre esse tema da alteridade, que eu sei que o senhor tem trabalhado muito bem. Então, não sei, com Juliana não posso responder em português, não posso responder em espanhol, tenho que responder em italiano. Então, com um grande abraço e a felicidade de sempre de verla e ouvi-la. E, se me permite, vou a ver se posso prender um pouco de luz, porque aqui Europa está no ocaso, no Ocidente, então não podemos ver. Um segundo. Sí, claro. Sí. Então, muchísimas gracias, entonces, a Juliana. Disculpe, me voy a confundir porque observo la cara de Juliana y no puedo hablar ni en portugués ni en español. Entonces, disculpen, por favor, mi confusión más grande que siempre puede ser. Entonces, absolutamente de acuerdo con toda la argumentación de Juliana. Quiero solo añadir algunas consideraciones, Esta razón inmunitaria tiene una única posibilidad, desde mi perspectiva, naturalmente, para se reconstruir, reproducir, puede hacer, y tal, se transformar en la razón de la complejidad, podríamos decir, ¿no? Lo que está aconteciendo ahora es que la razón inmunitaria opera como razón de la contingencia. Está aconteciendo lo que está aconteciendo, que vamos a hacer con los instrumentos de los últimos 3 siglos. Claro, no tenemos otra cosa. Bien, entonces, más 3 siglos atrás, el problema era la eliminación del privilegio. 3 siglos atrás era hacer el esfuerzo de reconocer que, mire, hasta los negros pueden tener una razón, que hasta los pobres pueden ser educados y escolarizados. Eran los problemas de antes. Ahora sabemos que todo este ya se realizó y ya ha producido a autoinmunización de esta sociedad frente a estas adquisiciones, naturalmente. Este es importante, ¿no? Bien, esta resta la razón del sujeto que quiere, de la persona. Véase todo el personalismo cristiano del primero Novecento en Francia específicamente, pero también en Italia. Bien, del sujeto titular de derecho, naturalmente, ¿no? Y todo el kantismo, sin olvidar las diferencias que hacía el kantismo, etc. Entonces, esta es una razón que tiene su unidad en la unidad de esta referencia, que es la unidad de la substancia, de la identidad, del sujeto, de la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué era lo que amenazaba esta razón? Era la de razón. Claro, era la de razón, lo que estaba más allá del límite, além do limite. Este era el problema. ¿Y quién había construido lo que estaba além do limite? A misma razón, porque ella es el límite. Entonces, desde una perspectiva de teoría de la sociedad, lo único que puede hacer esta razón para se reproducir e inventar nuevas formas de inmunización es se transformar en la razón del otro, en la razón de la alteridad. ¿Por qué? Transformarse en la razón de la alteridad quiere decir reconocer, como hacemos en la teoría de la comunicación, que la comunicación no comienza, como decía Max Weber y todos los demás, a partir del sujeto, pero comienza a partir de la comprensión. Esto quiere decir que sin el otro no existe comunicación. Pero el otro no es una posición ontológica como era por la razón inmunitaria, etc. El otro es una posición social, porque para que el otro pueda operar como otro, él precisa reconocer a mí mismo como otro. Entonces, la alteridad no es la posición del otro, pero es la reproducción de lo que se llamaba de sujeto de las dos partes, pero. Claro, y usted puede ver que
una transformación como esta es la única revolución que puede acontecer. La única que puede acontecer. Es la duplicación de la alteridad. Claro, son dos otros, no es uno el otro. Claro, los otros somos dos. Ma lo que se acostumbraba de llamar de sujeto es el otro del otro. Claro, y la viralidad deja ver finalmente esta condición. Porque en esta representación es el otro que me puede contaminar. No soy yo que puedo contaminar el otro. Los negacionistas, los fake. Claro, es este. No es el ciudadano, el habitante de África que puede, el otro, que puede contagiarme. Soy yo que lo puedo contagiar. ¿Por qué? Porque yo soy inmunizado y su falta de inmunización vaya a se transformar en mi alteridad. Ese es el problema. Entonces, el problema no es la inmunidad de rebaño, como se acostumbra a decir, porque las abejas no están solo en Europa, el rebaño o las vacas, están también en África. Entonces, hasta cuando las vacas son 98% que no son vacunadas, somos todas vacas negras, como decía Hegel. El problema de la inmunización del occidente es inmunizar a África y inmunizar a los no inmunizados. Ese es el problema. Estaba discutiendo con algunos amigos sobre el trumpismo o trumpismo, America First. Pero lo que está aconteciendo ahora es un poco más radical America First de lo que era 7, 8 meses atrás cuando era el inventor de America First. ¿Qué es el que está aconteciendo a Kabul? America First. ¿Qué está aconteciendo con las vacunas? Europa y America First. La lucha, la competición, no es a quien más produce vacunas, ma a quien más inocula vacunas, a sus ciudadanos. La excedencia, si nunca va a existir excedencia, la podemos regalar, porque somos cristianos, somos buenos y amamos el próximo, naturalmente. El próximo, en otras palabras, no es él cristianamente. El próximo somos siempre dos. Y es recíproco, porque el otro es una construcción la cual existe y opera en el momento en el cual el otro considera a mí como otro, porque es la única posibilidad para él considerar a sí mismo como yo. Y él no puede olvidar de ser un yo por el hecho de que yo lo estoy construyendo como otro. Entonces, claro, el problema no es de las mujeres. Las mujeres son mujeres de los hombres, que son hombres de las mujeres. Y la naturaleza, en el sentido del cual hablaba Jorge antes, ya había entendido, realizado, practicado con todas sus diferencias en el interior de las distinciones que ella utilizaba, la naturaleza. El infierno son los otros, como en este drama maravilloso de Sartre, naturalmente, ¿no? Sí, ma estamos fechados para este sentido. Sí, muy bien, profesor, muy interesante, porque sí, son unas fuerzas centrífugas de la globalización, ¿no? Y de esta tendencia, y otras centrípetas que el miedo genera, ¿no? Es interesante, disculpe, José Ramón, ma sí. Siento todo, no sé, puede ser que antes de morir somos todos radicales, no lo sé, enfrentamos las cosas a la raíz, no lo sé. Pero tú hablas de globalización, tienen miedo de la globalización, discuten de la globalización, si es bien o si es mal, ma cuando han inventado la primera cara de la globalización, que ha sido la delocalización del trabajo, quiere decir reinventar los esclavos y deslocalizarlo, ainda no se hablaba de localización, ¿entendido? No era globalización. Él se llama delocalización. Ahora se llama de globalización. Ma el virus le hubiera podido dejar entender, si hubieran sido capaces de entender, que la globalización es la viralidad. Y la viralidad es la difusión universal
de las diferencias que son ocultadas, porque nosotros y los demás. Claro. Sí, el concepto de inmunización. Excelente. Pues yo creo que por aquí podríamos cerrar. Creo que estamos como todos muy emocionados y entusiasmados por esta conclusión y ya no agregaría más. Simplemente pediría a todas y a todos que abrieran sus micrófonos para darle un fuerte aplauso al doctor Raffaele De Giorgi. Gracias a usted. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Agradecer el tiempo de todas y todos, la presencia de los colegas, de la colega, y bueno, pues que estén pendientes de las tertulias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes todas y todos. Nos vemos. Felicitaciones, Entonces, José Ramón. Gracias. Gracias, Jorge. Aquí estamos cerrando entonces, Vincent. Gracias, amigo. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Gusto veros a todos. Que tengan gracias igualmente. Hasta luego.